era un cirujano vascular, ¿sí? Hizo una operación de cambio valvular. La operación fue impecable, los puntos fueron geniales, o sea, miraron la válvula y se movía muy elegantemente, o sea, espectacular, y el corazón funcionaba bien, ¿sí? Pero a las 6 horas el paciente hace una arritmia y comienza a hacer una fibrilación ventricular y entra en paro, ¿no? Y se le tuvo que reanimar. Cuando se le ve, una cosa había sucedido, que este paciente había desarrollado una hiperglicemia por estrés, ¿sí? La glucosa había llegado a 400 y adivinen que había desarrollado una cetoacidosis diabética. Eso significa acidosis. Quiere decir que su pH bajó. Y al bajar su pH, eso lo vamos a aprender en el camino, ¿eh? Y al bajar el pH, cuando baja el pH, doctores, un fenómeno que va a pasar, ya vayan, ahí les voy a explicar después por qué, el potasio comienza a subir, ¿sí? Es un fenómeno muy curioso. Baja el pH y adivinen quién sube. El potasio. Y cuando el potasio sube, puede producir arritmias o la muerte. Entonces, ¿valió la pena haber sido tan impecable en operar? Sí, pero ¿en qué nos descuidamos? En cuidar su medio interno. Porque, doctores, el medio interno significa qué condiciones le doy a la célula para que funcione bien. Si le doy a una célula un pH muy bajo y si logro que esa célula se sature de potasio, la célula cardíaca, el miocito, el miocardio, ¿qué va a pasar? Genera arritmias. La conducción eléctrica del corazón se va a alterar porque el potasio es parte del potencial de acción que ustedes ya conocen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas fases tiene el potencial de acción? Fase 0, 1, 2, 3 y 4. Ya, 4 fases. ¿Dónde actúa el potasio? ¿En qué fase? Fácil, ¿eh? 3, muy bien. ¿Y el calcio? ¿Y el sodio? En el 1. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Seguros? ¿No es en el 0? Porque se abren los canales de sodio. Ya, graben en su mente, doctores, ¿qué electrolitos hemos hablado? Sodio, potasio y calcio, ¿sí? Todo trastorno que afecte al sodio, potasio y calcio les va a alterar el potencial de acción. Y por tal motivo no va a haber... ¿qué pasó? No va a haber conducción, ¿ya? Entonces, genera... Y ese paciente falleció. Entonces, cuando leí fue un caso que leí, ¿no? Y yo dije, ¿qué pasó? Eso, no se percataron que el potasio había subido y produjo una arritmia y falleció. ¿Me dejo entender? No cuidaron que su medio interno. Porque si yo como médico opero, cirujano, y pido un análisis para ver cómo está mi paciente saliendo de sala de operaciones, por lo menos pedir cómo está su pH, cómo está el sodio, cómo está el calcio, cómo está el potasio, porque el día de hoy he aprendido que el sodio, potasio y calcio pueden alterar a quién, al corazón y le pueden causar ¿qué? Arritmias o muerte. Entonces, como cirujano yo digo, a ver, traen un electrolitos y un AGA para ver cómo está el pH. Si yo veo que el pH está bajando y el potasio, tengo que corregirlo, ¿no? Pero a veces cuando tú te confías como cirujano, dices, no, el pH está bien, me responde y me habla, y no cuidas el medio interno, puede pasar estas situaciones. ¿Me dejo entender? Entonces, el medio interno es lo que te rodea, qué tanto te ayuda a ti, la célula, a ver, lo que me rodea, ¿me ayuda o no me ayuda a estar equilibrado? ¿Sí? Entonces, muchos radicales libres, alteraciones electrolíticos, la deshidratación, cambios de osmolaridad, todo eso modifica una célula. Y es lo que vamos a ver ahora. Lo que quiero que entiendan es de que quien logra anticiparse antes de que pase este fenómeno, genial, porque tu paciente nunca se va a descompensar. Por ejemplo, tengo una neumonía. Yo quiero que esta persona se cure rápidamente. ¿Qué es mejor? ¿Que esté con un medio interno todo así desordenado? ¿O se va a curar más rápido cuando su medio interno está más regulado? Más regulado. Adivinen quiénes son los responsables de regular el medio interno de los pacientes. Normalmente somos 3 especialistas. Los médicos internistas, porque nosotros vemos todo, lamentablemente. Los emergenciólogos, que ven la parte de regular en el momento de la crisis que llega, y los intensivistas, que lo ven en las UCI. Y los nefrólogos también. Entonces, pero lamentablemente, doctores, muchos especialistas, cardiólogos, neumólogos, cirujanos,
se olvidan de estos detalles y a veces el paciente lo maneja y se olvidan de que a veces se les descompensa. Y después cuando ya están graves, adivinen a quién le llaman. Al internista, al emergenciólogo, al intensivista, ¿no? Doctor, mi paciente se ha puesto mal. Y ¿saben qué es el problema? Que no te percataste de los cambios en su debido momento. ¿Sí? Cuando ustedes sean internos, doctores, estos conceptos que les doy, tenganlos precaución. Estás tratando en cirugía, pues recuerda lo que te acabo de decir. Nada te cuesta pedir un controlcito de electrolitos y ver cómo está yendo tu paciente. ¿Me dejo entender? Pero esos detalles mínimos que puede costar la vida de una persona, se les olvidan. Entonces, repito, siempre piensen qué harían ustedes si su papá y mamá y hay un médico que los está atendiendo y no estudió bien. Les aseguro que estarían con miedo, porque cualquier error y no les va a gustar que un familiar de ustedes fallezca. La verdad, se los digo así, ¿eh? Así que ustedes tampoco permitan que les pase eso. ¿Bien? Para el medio interno, doctores, vamos a hablar de los compartimentos clásicos. Primero, plasma, ¿sí? Compartimento donde está el plasma, los vasos sanguíneos, compartimento intersticial y la célula. Es curioso, doctores, pero la célula es el último en alterarse. Lo primero que se va a alterar es el extracelular, ¿ya? Siempre lo primero que se altera es el extracelular y el último es la célula. Por ejemplo, ustedes, si ahorita yo les doy las mejores condiciones para escucharme a mí, por ejemplo, abro todas las ventanas, que entre el aire, que el CO2 que se está acumulando se vaya, porque recuerden que el CO2 les va a causar sueño. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si cierro las ventanas? Se acumula el CO2 en su medio ambiente. Segundo, no han tomado desayuno, no han almorzado, no tienen glucosa, su cerebro está ahí que se quiere desvariar. Y para colmo, hay un factor estresante familiar que ustedes están preocupados en este momento o están pensando en una situación X que su mente está. ¿Me dejo entender? Todos esos factores alteran, les están alterando. Pero ¿qué pasaría si yo abro las ventanas, les traigo comida ahorita para que los que les falta comer y les digo, no te preocupes, yo me encargo de solucionar tu problema? ¿Qué pasaría? ¿Cómo que te alivias y dices, wow? Y los papás son los que hacen eso. Claro, los papás lo que hacen con ustedes es básicamente quitarles factores de estrés. A veces exageran, ¿no? Pero ya. Porque yo tengo un concepto personal, el estrés te ayuda a madurar. ¿Ya? Y la vida es así. Sí, pues el estrés es bueno, pero también cuando exageramos no es. Miren, hay diferencias muy curiosas que ustedes van a ver. ¿Qué tengo en el extracelular principalmente? ¿Qué anión? Cloro. ¿Qué catión? Sodio. ¿Qué otro anión? Bicarbonato. Tengo proteínas. Y acá tengo una que dice A negativo. ¿Qué será? Aniones no medibles. Les explico. Ustedes han hecho bioquímica y díganme la definición de un ácido débil y un ácido fuerte. A ver. Ya, a ver, ¿cómo es un ácido fuerte? A ver, ¿qué significa un ácido fuerte? Acá tengo un ácido, ya está. ¿Qué es un ácido fuerte? Levanten la mano valientemente y digan, yo me atrevo, doctora, a decir la definición. Así me equivoco, pero igual se lo voy a decir. A ver, doctor. Cuando las moléculas se unen fuertemente, bueno, o sea, al momento de diluirse en agua creo que se unían y no se diluían algo así, creo. Ya. Ya, el concepto está que cuando entren en el agua, ya, correcto, ya hay, sí, tiene que ver con algo de la separación, pero por ahí va. ¿Alguien más quiere? El que tenga el pH más cerca aún, sí. ya, pero eso no sería la definición, pero sí también es válido, porque sí, por los ácidos, por ahí llamamos ácidos fuertes, ¿no? El pH podría ser como su resultado, pero no como su definición. A ver, les comento lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo un ácido, ¿sí? Este ácido se va a dividir, o sea, si este ácido libera su hidrogenión, porque lo tiene que liberar, para que si no lo libera, ahorita en su base neutra no causa daño, ¿no? Por si acaso. Acá está controlado. Pero basta que libere ¿qué? Hidrogenión, y aquí quede ¿qué? El anión. Ya liberó ¿a quién? Al hidrogenión. Y el hidrogenión libre es el que sí te va a causar alteración del pH. No cuando esté en esta forma. ¿Me dejo entender?
Entonces, si se va a disociar rápidamente, significa que eso es un ácido fuerte, no débil, fuerte. ¿Por qué, doctor, fuerte? Porque tiene la capacidad de soltar muy rápidamente, ¿qué? Hidrogeniones. Si tiene la capacidad de soltar rápidamente hidrogeniones, eso es un ácido fuerte. Los ácidos débiles son aquellos que, a pesar de modificar el pH, liberan muy lentamente los hidrogeniones. Tanto así que es tan lento la liberación de hidrogeniones que su acidez no es tan potente, y ahí entra la definición de su compañera que dice el pH. No te modifican tan rápidamente el pH. Entonces, doctores, ¿qué significa? Miren, si se dan cuenta, la proporción es 1 a 1, ¿sí? ¿Se dan cuenta? 1 a 1. Produzco un anión y libero, ¿qué? Un hidrogenión. ¿Qué pasaría, doctores, si yo quiero definir la cantidad de hidrogeniones que se ha producido en función a los aniones? ¿Qué tendría que yo decir? Que a más aniones yo encuentre en la sangre de un paciente, significa que ha habido, ¿qué? Más hidrogeniones que ha producido. ¿Me dejo entender? Por eso existe la brecha aniónica. La brecha aniónica normalmente tiene un valor de 10. ¿Sí? Ese es el valor estándar para todos. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene una brecha aniónica de 20, 25, 40 o 50? ¿Qué les está diciendo? Que de lo normal que era 10, que es lo que producimos normalmente ácidos naturalmente todos, algo ha hecho que su cuerpo produzca, ¿qué? Más ácidos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Por eso es que el anion gap o brecha aniónica va a ser tan importante que ustedes lo vayan entendiendo desde ahora. Porque eso les va a permitir a ustedes definir si su paciente está yendo bien o está yendo mal. Bueno, dado esta introducción, ahora sí corremos. Significa que, doctores, nosotros tenemos aniones no medibles, se llama así. ¿Por qué? Porque estos son los aniones que medimos. Entonces, la fórmula para calcular los aniones no medibles dice lo siguiente: sodio menos la suma de cloro más ¿quién? Bicarbonato. Nada más, esa es la fórmula. Sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Es decir, el catión más abundante menos los dos aniones más abundantes. ¿Sí? Bien, doctor, y el intersticio es igual, casi parecido, con la única diferencia que tiene casi nada de proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Pero si ustedes se percatan, la célula es al revés. ¿Qué es lo que más tiene en su interior? Potasio. ¿Qué más tiene en su interior? Fosfatos. Es un buffer también. También tiene bicarbonato. Tiene bastantes proteínas. ¿Por qué, doctores? Porque la célula tiene ribosomas y produce proteínas en todo momento. Pero estructuralmente es diferente. Ahora les quiero que recuerden cuánto es la osmolaridad sanguínea normal que tenemos nosotros. Nuestra osmolaridad. ¿Cuánto? Es como que todos están hablando con voz así bajita. La osmolaridad. Recuerden que la osmolaridad plasmática es igual a 2 veces ¿quién? Más glucosa sobre 18, 5.6. ¿Sí? Ya más menos 10, le da su rango. Ahora, esa es la presión de la osmolaridad plasmática, y hay otra que se llama la osmolaridad plasmática efectiva, ¿sí? Que viene a ser 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18, nada más. ¿Sí? O sea, tú puedes calcular la osmolaridad, ¿sí? Y base al sodio. ¿Por qué, doctor, usamos al sodio para calcular la osmolaridad? Porque es el más abundante que tenemos a nivel extracelular. ¿Y de dónde saco mi muestra de sangre? Del extracelular. Ahora, doctor, ¿y cuánto es la osmolaridad de la célula? Es complejo medirlo porque tú no vas a pinchar una celulita y vas a sacar contenido en una célula, ¿no? Es imposible hacerlo, se hace con pruebas muy específicas, pero la osmolaridad de todos estos es idéntico. La osmolaridad normalmente va de 200 Osmolaridad.
Este es el rango, de 280 a 295, ¿sí? En fisiología, escuchen lo que les voy a decir, en fisiología, como curso de fisiología, este es un dato clínico. O sea, si van al hospital, ¿cuánto es la osmolaridad humana? De 280 a 295 moles por kilogramo. Ya, ¿no? Ya ustedes ya le dan la definición porque tienen su unidad. Doctor, ¿y cuánto es su osmolaridad acá? Es igual. Y su osmolaridad acá es igual. Y acá es igual. ¿Sí? La osmolaridad en los tres compartimentos es idéntico, a pesar de que sus componentes son diferentes. Eso que lo tienen que haber hecho ustedes en bioquímica, o biología molecular, o biofísica. Por tal motivo, la osmolaridad no depende específicamente, doctores, del tamaño de la molécula, solamente que haya una molécula y es una osmolaridad, es un osmol, ¿sí? Bueno, el detalle está, doctores, que vamos a ver cómo es que se ha generado estas diferencias entre los siguientes compartimentos. Primero, existe un fenómeno que se llama Gibbs-Donald, que sí han tenido que haber hecho en biofísica, ¿no? Sí, ya. ¿Qué es el efecto Gibbs-Donald? Decía que las proteínas negativas que se encuentran dentro de la célula van a repeler a las proteínas que quieran entrar por la membrana. Ya. Sí, por ahí. Vamos. Sí, tiene que ver con proteínas, doctor. Les pongo así, miren. A ver, para que se pueda entender. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner dos compartimentos, ¿sí? Idénticos, iguales, y esta membrana es permeable. ¿Sí? Una membrana permeable. Acá tengo un ejemplo, solamente es acá tengo 200 moléculas de cloro. ¿Sí? Acá tengo 200 moléculas de cloro. Acá tengo 200 moléculas de sodio. Y acá 200 moléculas de sodio. ¿Por cargas están neutros? Sí. ¿Por osmolaridad, cloros y sodio están? Sí. Sucede, doctores, que las proteínas tienen una peculiaridad que ellas no pasan por las membranas. ¿Ya? No filtran. ¿Me entienden las proteínas? Entonces Gibbs-Donald, la teoría dice, ¿qué pasa si acá le meto 100 de proteínas con carga negativa? Acá, ese compartimento, 100. ¿Listo? Esto de acá no va a pasar, y acá no hay nada de proteínas. Esto no va a pasar. Ahora reordenemos las cargas. ¿Cuántas cargas negativas tengo acá? 300, ¿sí? ¿Y acá cuántas tengo? 200. Entonces, quiere decir que tengo que pasar una cantidad de negativos para acá. ¿Me dejo entender? A ver, ¿cuántos tendríamos que pasar? Se acá sumando 300, de acá 200. 50. Acá le quitamos. En vez de ser 200, le ponemos ¿cuántos? 250 y acá le ponemos 250. A ver, ahora cargas negativas. Ya está. Pero la neutralidad se perdió. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que dice el efecto Gibbs-Donald es cuando unas proteínas que no pasan por membranas se meten a un compartimento, te va a alterar todas las demás, a pesar de que ya existe un equilibrio. ¿Sí? Por eso es que tanto la célula como el extracelular, principalmente vascular, son los que tienen proteínas y modifican ciertas propiedades. ¿Entienden el efecto Gibbs-Donald? Sí. ¿Te modifica qué? Cantidades. ¿Te modifica qué? Balance de cargas. ¿Me dejo entender? Y te modifica mucho las osmolaridades. Solamente por la presencia de quién, lo que dice su compañero, proteínas. Ese es más o menos el efecto Gibbs-Donald. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Gracias al efecto Gibbs-Donald, doctores, es que nosotros tenemos variaciones entre los compartimentos. Van a ver, este es intersticio que es muy parecido y la célula. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga acá más proteínas moviliza y ha cambiado también la presencia del sodio y del potasio, justamente por este fenómeno. ¿Se dan cuenta cómo acá el cloro ha salido más acá? Van a darse cuenta que como acá hay más cargas negativas y acá menos, entonces necesito jalar más cargas para este lado y se modifica todo. ¿Sí? Proteínas que mueven. Entonces la primera teoría dice, ¿por qué un compartimento tiene más sodio y potasio y el otro no? ¿Y por qué tiene diferentes cargas? Es porque las proteínas modifican los compartimentos. Segundo, vamos a ver, doctores, algo también interesante, que el otro mecanismo que modifica los compartimentos es la bomba sodio-potasio TPasa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Han escuchado bomba sodio-potasio TPasa? Que su función es
contra su gradiente sacar sodio y meter potasio. ¿Sí? Eso también va a contribuir a que a alterar los compartimentos celulares. Doctor, ¿y para qué quiero alterar los compartimentos celulares? Porque necesito generar diferencias para generar potenciales. ¿Sí? ¿Se imaginan que no haya diferencias? No podría generar un potencial de acción, ¿no? Porque el potencial de acción funciona porque fuera de la célula, ¿cuánto tengo de sodio? 150. ¿Y en la célula cuánto tengo de sodio? ¿Cuánto era? En la célula cuánto tengo de sodio es mínimo. Mira, en el extracelular tengo un montón de sodio que normalmente llega hasta 150, 140 y acá tengo por lo menos 10. Entonces, gracias a esa diferencia que se ha creado, es que el sodio puede ingresar rápidamente ¿a dónde? A la célula. Y eso sería la fase 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan la fase 0 del potencial de acción? ¿Se imaginan que sea la misma cantidad de sodio en ambos compartimentos? No tendrías fase 0 y no tendrías potencial de acción, tu corazón haría paro. Por eso es que las personas que pierden esa diferencia hacen paro cardíaco. Y adivinen quiénes son los que hacen paro cardíaco. Aquellas personas que están muriendo. Cuando nosotros morimos, adivinen qué bomba deja de funcionar. Sodio, potasio, ATP. Doctor, yo no quiero que se muera mi paciente. Entonces rescata sus bombas sodio, potasio, ATP. Y yo digo, ¿cómo haces eso? Yo sí es terapéutica, ¿no? Pero quiero que vayan entendiendo el proceso. ¿Ya? Ahora, observen, doctores, una cosa muy peculiar. Y eso sí, ténganlo muy presente. ¿Cuál es el pH en nuestro plasma? 7.4. ¿Y cuánto es el pH en nuestras células? O sea, mi célula muscular es ácida. Doctor, ¿pero por qué es ácida? Porque la célula tiene que funcionar, y ahora me van a entender a qué me refiero. Les voy a poner un ejemplo que espero que nunca se olviden. Mi célula tiene que funcionar en las situaciones más críticas. ¿Ya? O sea, ¿te imaginas que mi célula funcione a 7.4 y comienza a bajar mi pH y baja a 7? ¿Ustedes creen que mi célula va a poder funcionar en una crisis donde estoy acidótico? No, porque está acostumbrado a funcionar a 7.4, pero quien nos creó ha hecho que mi músculo funcione a pH de 7. ¿Qué significa? Que si mi célula está en 7.4 y va bajando, mi músculo, ¿qué va a pasar? Va a seguir funcionando. Baja a 7.2 mi pH, a pesar de que estoy muriendo. ¿Qué va a pasar con mi músculo? Va a seguir funcionando. Mi pH está, doctor, en 7. Llegué a su límite. ¿Qué va a pasar con mi músculo? Va a seguir funcionando, a pesar que esté en una fracción de estrés. Es por eso que el corazón es uno de los últimos órganos en morir, porque puede tolerar su funcionabilidad a pesar que tenga pHs muy bajos. Y es óptimo y es adecuado, porque se imaginan que el corazón funcione solamente a pH 7.4 y apenas baje, ¿qué va a pasar con el corazón? Va a funcionar, no funciona. Un ejemplo les voy a poner así muy típico. Me ha pasado, les va a pasar, les aseguro que les va a pasar, y se van a acordar de esta clase en ese momento, de cuenta de que se lo van a olvidar. Les cuento, a mí me llegó una vez un paciente con un pH así, de 7.2, así, 7.02, ¿ya? Me llegó con un bicarbonato, me llegó así con un bicarbonato de 8, o sea, entonces, sucede que este paciente viene y la presión, cuando le tomamos la presión arterial, doctores, su presión arterial estaba en 60 sobre 40. ¿Qué les parece? Está baja la presión. Entonces, lo primero que se les ocurre a todos los médicos dicen, métele volumen, va a ser un chorrito de cloruro. En verdad, ese es, no sé, es como acto reflejo. ¿Ves que la presión cae? Métele un cloruro, ¿no? O sea, como que quieres mejorar la volemia, ¿sí? Le pusimos cloruro y la presión subió a 80 sobre 45. Pero nuevamente pasó un tiempo y otra vez bajó a 60 sobre 40. Ya le hemos metido volumen, no responde. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuáles eran los componentes de la presión arterial? Gasto cardíaco vascular, periférica, y el gasto cardíaco tiene dos componentes que eran Volumen sistólico y volumen sistólico. ¿Ya? ¿Qué he hecho yo para aumentar la presión? He aumentado primero ¿qué? Volumen. Volumen. Y no me funcionó.
No le voy a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? No, no es algo que hagamos. ¿Qué tendría que aumentar? La resistencia muscular periférica, es decir, a causarle vasoconstricción. ¿Y adivinen qué sustancia causa vasoconstricción? Noradrenalina. ¿Ah? Adrenalina o noradrenalina por su efecto alfa 1 y le puse noradrenalina, ¿sí? Bueno, mis colegas le pusieron. Y la presión subió, doctores, subió a 120 sobre 80, ¿qué les parece? Pero pasó media hora y la presión volvió a caer a 70 sobre 40. ¿Qué tiempo de vida? ¿No? Media hora. ¿O no? Súbele más, le subieron la dosis. Subió la presión y al rato volvió a caer. Claro. Y dijeron, póngale vasopresina más. Porque la vasopresina también causa, por eso suma el vasopresor también, Claro. causa vasoconstricción, también actúa acá. Y la presión vuelve a subir. Pero doctores, cada rato le estamos metiendo más medicamento para que la presión suba. Y cuando vimos nosotros que el pH no estaba mejorando, sucede que el pH había bajado hasta 6.88. Entonces, ¿qué creen que estaba pasando con el músculo liso que se encarga de hacer esto? Estaba dejando de funcionar porque su medio interno ya no era óptimo para que pueda contraerse. Entonces, ¿de qué te sirve meterle al paciente tanta noradrenalina, vasopresina, si el problema es que el músculo liso no está funcionando porque su pH no es óptimo? Entonces, ¿qué tendría que yo hacer? Claro, no, está bien, póngale noradrenalina, pero vayan regulando ¿qué? El pH. Entonces, conforme fuimos mejorando el pH, doctores, adivinen qué pasó con la presión. Se disparó así. ¿Por qué creen? Porque el músculo liso de los vasos sanguíneos tuvo fuerza y ahí te elevó la presión. Tanto así que en 2 horas le quitamos todo. Entonces, doctor, ¿y ese concepto de qué me sirve? Que no solamente somos médicos que metemos fármacos, ¿no? Ya ponle noradrenalina, ponle noradrenalina. También tienes que pensar qué otros factores están haciendo que tu paciente no eleve la presión. Y eso es medio interno. No sé si están captando la idea, la importancia del medio interno. Ahora, entonces, doctores, gracias a que el pH del músculo es bajo, ustedes pueden sobrevivir. Dice que la vida, cuando el pH llega a menos de 6.8, todos vamos a morir. O sea, cuando este paciente que está a 6.88, un par de minutos más que baja a 6.8, este paciente ¿qué iba a pasar? Muerto. ¿Ya? Entonces no les vaya a ganar alguna vez. Pero doctores, miren, el hígado, su pH más o menos 7.23, el glóbulo rojo 7.28. Cada quien tiene su propio pH, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El sodio también es más abundante aquí, acá casi es muy poquito, miren, músculo 12, acá en el 29, acá 19. Potasio, adivinen dónde hay más potasio. ¿Dentro de quién? De la célula. Acá les quiero dar una lección de vida. Si hay más potasio en la célula, ¿qué pasaría si las células de mi cuerpo se comienzan a destruir? Se comienzan a destruir mis células. Liberaría mucho potasio. ¿Y qué hemos aprendido el día de hoy? Que cuando el potasio sube, arruinas. Y después de eso, ya ha pasado. Pacientes que tienen cáncer. El cáncer son células que crecen, pero también rápidamente mueren. Y eso va a generar que el potasio comience a elevarse, hacen arriba y hacen muerte súbita. Los que van al gimnasio se ponen esteroides y comienzan a hacer así, queman mucho músculo rápidamente y hacen radiomiólisis, también elevan potasio y se mueren. Que tampoco no hay que ir al gimnasio y estar ahí hasta las últimas consecuencias. Todo tiene que controlar. Esto les voy dando como lección. Por ejemplo, yo les comento siempre a sus compañeros de clínicas, ustedes saben que los glóbulos rojos en las transfusiones, ¿cuántos de ustedes han donado sangre alguna vez? Nadie, hasta 1, 2, los demás 3. No, algún día lo van a hacer, es que no se escapan. Cuando tú donas tu sangre, tus glóbulos rojos van a conservarse en una sustancia durante 21 días. Pero cada día que va pasando, no creas que tu glóbulo rojo va a ser el mismo que cuando fue el primer día, porque con los días se va a ir deteriorando, ¿sí? Y la membrana celular de tu glóbulo rojo se hace más débil conforme pasan los, ¿sí?
¿Qué pasará? ¿Qué diferencia habrá si yo transfundo a una persona con una bolsa del primer día, o sea, mi bolsita, y van y lo transfunden a una persona con la bolsita que pasó 21 días? ¿Cuál sería la diferencia? Deduzcan, ¿ah? Tiempo de vida. La membrana de 21 días está más débil y conforme va pasando, ¿qué posibilidades tengo de que se rompa? Más altas que la otra bolsa. Entonces, las transfusiones de bolsas de mucho tiempo pueden también generar ¿qué? Aumento de ¿qué? De potasio. Y si ha pasado, cada vez están transfundiendo y el paciente hace una arritmia. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo explico ese fenómeno? Porque dentro de la célula yo tengo bastante potasio. Entonces, todo, escuchen, graben eso, todo aquello que destruye una célula tiene la posibilidad de incrementar sus niveles de potasio. Para eso me sirve este cuadrito, o sea, para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que va pasando con cada uno de los compartimentos si se alteran, ¿no? Bueno, lo mismo que acabo de explicarles, acá abajo también lo mismo, ya el cloro, listo, lo mismo, la diferencia iónica que ya les he explicado. Esta es la fórmula que les decía y esto se llama el anion gap, que también les expliqué. Y acá quería entrar en una cosa, hay compartimentos que no están dentro de lo que les acabo de enseñar. Por ejemplo, la boca tiene saliva, es líquido, es un compartimento. Mi intestino también tiene un compartimento. Mi ojo, ustedes están viendo, también es un compartimento. Mi líquido cefalorraquídeo, el líquido también es un compartimento. Eso se llaman compartimentos transcelares, lo vamos a ver un poquito más detalladamente. Pero quiero que vean una cosa. La saliva, ¿qué es lo que más tiene? Sodio, potasio, cloro y un poco de bicarbonato. Por tal motivo, el pH de mi saliva, ¿cuál es? Es alcalino. ¿Ya? Mi saliva es alcalino. Mi estómago, ¿qué tengo? Sodio, potasio, cloro. No hay bicarbonato porque se supone que es ácido, ¿no? Más bien tiene que haber hidrogeniones porque mi pH puede llegar a 1. Mi páncreas, ¿qué es lo que tiene mi páncreas? Sodio, potasio, cloro y ¿qué hay? Bicarbonato. Y es alcalino. Y es obvio porque si mi estómago secreta ácido, ¿quién tiene que contrarrestarlo? Mi páncreas. Mi intestino, ¿qué tiene? Sodio, potasio, cloro y mi bicarbonato también cierta cantidad. Acá viene una pregunta, doctor. ¿Qué pasa si yo vomito? Estoy vomitando ahorita. Vomito. ¿Qué pierdo yo? Solo vomito. ¿Qué voy a perder? ¿De dónde sale el vómito? Del estómago. Aparte del líquido, me voy a deshidratar. ¿Qué pierdo? Sodio. Porque también voy a perder mi saliva, porque al vomitar quiero saliva. ¿Qué pierdo? Potasio. ¿Qué pierdo? Cloro. No pierdo mucho bicarbonato, pero sí voy a perder ¿qué? Hidrogeniones. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo si vomito y vomito cada rato? ¿Hago acidosis o hago alcalosis? Alcalosis. Eso le pasa mucho a las mujeres gestantes. ¿Han escuchado de la emesis gravídica? Emesis. El término emesis es vómito. ¿Ya? Emesis es vómito. Emesis gravídica, vómito en gestantes. Gravídico significa gestación. Entonces, emesis gravídica es un término que usamos para decir gestantes que vomitan, que por cierto les da en el primer trimestre de gestación. Y yo sigo pensando que es un factor psicológico. Sí, es psicológico. Bueno, mi teoría, porque yo me acuerdo muy bien que tenía una compañera que estaba tranquila ella. No sé por qué en eso que hicimos de ecografía para practicar así. Y estaba gestando. Y ya tenía 12 semanas de gestación. ¿Ah? En el primer trimestre. Ya iba a llegar a 12 semanas de gestación. Y de repente la siguiente semana comenzó a vomitar. Yo digo, pero si ya tenía casi 11 semanas, ¿por qué no vomitó las primeras semanas? Y ahora que se enteró que está embarazada, ahora sí quiere vomitar. ¿Me dejo entender? Entonces, hay un componente psicológico. La primera componente es de que ella no quería tener, porque no estaba en sus planes tener un hijo. Entonces, ese factor psicológico genera estrés y genera sensaciones de vómito. A veces los factores de estrés pueden generar emesis gravídica y eso es algo psicológico. ¿Ya? Entonces hacen alcalosis. Doctor, ¿y qué pasa, doctor, si tengo diarrea?
¿Qué voy a perder? Diarrea significa que, bueno, el estómago con páncreas se van a contrarrestar, ¿no? ¿Qué voy a perder? Sodio, potasio, cloro, y también voy a perder ¿qué? Bicarbonato. Y si voy a perder bicarbonato, ¿qué me va a producir una diarrea? Acidosis. Ténganlo, acuérdense muy bien esto porque he tenido casos de niños pediátricos que han hecho unas diarreas y el niño es así. Y así todavía con la boca abierta ahí, tirado, los ojos hundidos. Y por ahí le toman un AGA, alguien se compadece y le toman un AGA y el bicarbonato está en acidosis. ¿Qué significa eso? Que van a tener que colocarle ¿qué? ¿Qué van a tener que colocarle? Bicarbonato. O sea, doctor, yo he aprendido el día de hoy de que si tengo un paciente que ha perdido electrolitos o bicarbonato, yo tengo que reponer esos bicarbonatos. ¿Me dejo entender? O sea, por eso es importante que conozcan los compartimentos y no metan la pata, porque si no lo hacen, doctores, el paciente se complica o se les muere y les hacen auditoría. Y dicen, doctor, ¿y por qué no le puso bicarbonato? ¿Qué le van a decir? ¿No me enseñaron? O sea, están grabados, ¿no? ¿Ya? No, al fiscal no le interesa si el fiscal solo va a agarrar. ¿Eres médico? Sí. Para el fiscal, a nivel nacional, todos los médicos tienen competencias ya definidas, sea de la universidad que tú seas. Acá ya no hay que, doctor, no domina ese tema, nada. Todos los médicos a nivel nacional deben cumplir con todas las competencias que se les piden. El fiscal va a decir, ¿tú eres médico? Sí, esa era tu responsabilidad. Sí, pero no dominaba esto. Pero tienes el título. Entonces, como que te dicen, mejor no hubiese sacado el título y te hubieses preparado bien y de ahí sacabas tu título, ¿no? O sea, ¿para qué sacas tu título antes si no estabas listo? Es algo así, te fastidian los fiscales, los abogados. Al comienzo causa miedo, pero después no se acostumbra. Porque cuando haces las cosas bien, no tienes por qué tener miedo. ¿Me dejo entender? Doctor, he hecho las cosas bien, pero mi paciente falleció, porque no vamos a salvar a todos. Si no, no existiría la muerte, ¿no? La muerte es parte de. ¿Listo? Bien, doctores. El efecto Keystone, lo que ya les expliqué, sí, ya lo hemos tocado. Y por último, quería hablarles sobre la ley de Starling, que creo que sí la conocen ustedes, y tiene que ver con la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿sí? La presión oncótica. La ley de Starling, doctores, tiene que ver lo siguiente. Se supone que yo tengo una presión. A ver, esto sí lo tienen que entender, porque de esto va a depender el razonamiento que hagamos de manejo de edemas cuando hagamos el próximo año nefro. Los edemas es simple, doctores, no se compliquen. Es muy simple. A ver, existen edemas de origen cardíaco, existen edemas de origen renal, existen edemas de origen linfático, ¿sí? Y existen edemas de origen vascular, específicamente venoso, ¿ya? Y existen edemas localizados por permeabilidad vascular. Y ahorita vamos a entender qué es esto. Primero, tengo mi vasito, ¿sí? Mi vasito. Acá es la parte arterial y acá es la parte venosa, ¿sí? Viene mi presión y se supone que hay una presión hidrostática que es a favor de la filtración. Esta es la parte plasmática y que es mi intersticio, ¿sí? Ya está. Sí. Y se supone que acá hay una presión oncótica que va a hacer que regrese. Pero el sistema no es perfecto, porque si acá pasó 100, acá llega 98. Y ese 2 que quedó, adivinen quién se lo va a llevar. Sistema linfático. El sistema linfático dice, a ver, ¿cuánto es la matemática? 100, 98, queda 2, ya me lo llevo. Y ya está, se equilibró todo el sistema. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Por eso es que no tenemos edemas, porque el linfático se encarga de que tu intersticio no quede líquido. Ok. Pero sucede que a veces mi sistema linfático es muy bueno. Y a pesar de que, a ver, aquí hay un ejemplo, 100, se fue 98, ¿cuánto quedaba? 2. Pero el sistema linfático dice, pero yo no quiero jalar 2, yo quiero jalar 4. ¿Cómo que 4? Pero si tienes que darte 2, no, quiero jalar 4. Entonces, ¿qué me está generando? Un menos 2. No sé si me dejo entender, como una presión negativa. Sucede que a veces el sistema linfático es tan potente y tan bueno que genera presiones negativas. Entonces, mi presión negativa sería a nivel intersticial. Pero también mi sistema linfático puede fallar, ¿me dejo entender? Y no te lleva esos 2, y esos 2 se van quedando.
¿Qué me va a generar en el intersticio? Una presión positiva. Entonces, el intersticio puede tener presiones positivas o presiones negativas dependiendo cómo actúe mi linfático. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso que en el gráfico, yo les he puesto a ustedes acá, que mi presión intersticial puede ser negativa, que ahí sería a favor, o puede ser que positiva, que sería ¿qué? En contra. ¿Ya? Entonces, mi presión de filtración al final, ¿qué sería? La presión hidrostática más la presión intersticial, dependiendo cuál sea. Si es negativa, es a favor, y si es positiva, es en contra. Y va y le restamos ¿qué? La presión oncótica. ¿Habrá presión oncótica en intersticio? No, porque hemos quedado que las proteínas no van a pasar. ¿Sí? Por tal motivo no hay presión oncótica. Ya. Ahora viene una pregunta, y esto sí, para que vean qué fácil son los edemas. A ver, vamos a un edema de origen renal. Mis riñones no funcionan. ¿Qué va a pasar en mi cuerpo? ¿Qué se va a acumular? Ya, pero en volumen. ¿Sí? Les explico. Cuando yo produzco edemas, hay muchos factores que pueden producir edemas. Si yo acumulo líquido y aumento la presión, aumento mi presión hidrostática. ¿Sí? Y eso puede incrementar la presencia de edemas por acúmulo de líquido. Si tú acumulas líquido, aumentas tu vascular, tu volumen, aumentas tu presión y eso va a hacer de que filtres más. ¿Sí? Y se supone que tiene que regresar, pero lamentablemente ese líquido que se está quedando acá se lo lleva el linfático. Pero va a llegar un momento que ya el linfático llegó a su máxima capacidad, que todo ese líquido ya se va quedando y te produce edemas. ¿Quiénes hacen eso? Principalmente los renales. ¿Ya? Los renales. Doctor, yo soy cirrótico. ¿Cómo produzco los edemas? ¿Quién produce albúmina? El hígado. ¿Y si mi hígado no funciona? Ya no hay presión oncótica. Por tal motivo, esta fuerza de acá ya no existe o es muy débil. Por tal motivo, filtro y ya no regresa. O regresa muy poquito, porque no hay presión oncótica. ¿Por qué, doctor? Porque soy cirrótico. ¿Qué me produce? Edemas. Doctor, tengo un síndrome nefrótico y estoy orinando proteínas. Igual, pierdo albúmina y produzco edemas. ¿Sí? Doctor, ha venido una abeja. Y se ha pegado acá y me ha picado. Y mi cara se hincha. O un alacrán. No sé. Un alacrán y me ha picado mi brazo y miren, así todo. ¿Por qué se produjo el edema? Se modificó mi presión arterial, se modificó más líquido, se modificó mi presión oncótica. ¿Por qué tengo más edemas? Porque la membrana de filtración, por la secreción de histamina, se ha vasodilatado y ha hecho que pase más rápidamente que líquido. ¿No? Por eso es que la cara, una picadura, una roncha, ¿no han visto ustedes cuando les da alergia? Se hincha toda esa zona, aumenta el volumen y ya. Y el último, doctor, es, por ejemplo, la trombosis venosa. ¿Se imaginan que acá un trombo tape la vena? A ver, imaginemos, se ha tapado. Viene mi presión hidrostática, viene mi presión oncótica, mi linfático se lo lleva, pero el líquido que regresa acá tiene un stop, ya no avanza y se va acumulando más líquido acá. ¿Qué va a pasar con la presión venosa? Va a aumentar y ya no va a permitir que el líquido siga saliendo, porque acá hay mucha presión y el líquido no se va a quedar. Intersticio. Esto se llama trombosis venosa. Cuando tengo una trombosis venosa, hay un aumento de la presión retrógrada de la vena que hace que te produzcas ¿qué? Edemas. ¿Sí? Entonces los edemas pueden tener muchos orígenes, doctores. Y del tratamiento, por ejemplo, acá no le vas a poner furosemida, ¿no? Para quitarle líquido. ¿Qué tienes que darle? Un anticoagulante, un antitrombótico para que esto se diluya y bueno. Entonces la causa de los edemas es diferente. Doctor, ¿y qué pasa si tengo un cáncer? Porque recuerden que los cánceres son los que invaden linfáticos. Me ha pasado, ¿no? El paciente viene, doctor, mire mi piernecita se hincha. Le hacemos el estudio y es un cáncer ginecológico, un cáncer de cuello uterino, que ha hecho metástasis y ha tapado los linfáticos y toda la pierna se pone así bien aumentado el volumen. ¿Qué pasó? Se tapó el linfático y ya no permite que el líquido retorne, ya no me ayuda y se produce ¿qué? Edema. Entonces los edemas, doctores, tienen que ver mucho con la ley de Starling, ¿sí? Si ustedes dominan y repasen esto, lo van a lograr entender. Ya está. Lo mismo,
Acá podemos ver la presión oncótica, la presión hidrostática. ¿Y quién es el más importante acá? Que ayuda y salvaguarda de todo, el ser linfático. ¿Ya? Sin presión linfática no podríamos nosotros. Tiene que haber un equilibrio entre lo que yo filtro y lo que voy a reabsorber. Como les digo, no es perfecto, porque yo filtro, pero reabsorbo y siempre queda un poquito y adivinen quién se lo va a llevar. Linfático. Ya, eso nunca se olvide. Si aumento la presión venosa, ¿no? Si aumento la presión venosa, ya el sistema capilar venoso, también lo voy a tener una insuficiencia cardíaca. Claro, imagínense que mi corazón no puede mover líquido. ¿Qué va a pasar con mis venas? Se van a congestionar y va a aumentar la presión y también el colesterol. Por eso que los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿qué hacen? Edemas. Los pulsiones del corazón hacen edemas. ¿Ya? Presión oncótica, también los cirróticos, los que tienen síndrome nefrótico, o alteración de la membrana capilar, básicamente por aumento intersticial. Y acá toxinas, ¿no? Por ejemplo, la picadura de un insecto que hace que mi cara se hinche, que es muy localizada. Bien, entonces, doctores, ahí tenemos lo que se llaman los